Bienvenidos a Es mi turno, donde jugamos los mejores juegos de mesa, hacemos unboxings y hacemos reseñas. Hoy va a ser uno de los primeros videos de una serie de videos donde vamos a enseñar cómo jugar ciertos juegos en menos de 15 minutos. Hoy va a tocar Everdell por Starlink Games y Maldito Games en español, por si quieren conseguirlo. Si quisieran saber un poco más las reglas más extensas, pueden ver el video que les va a aparecer aquí o buscarlo en nuestra página de YouTube, Es mi turno. Entonces acompáñame a ver cómo se juega Everdell en menos de 15 minutos. Bueno, aquí ya está el tablero colocado. Si quisieran saber cómo se coloca el tablero a detalle, pueden ir al unboxing o al otro video que es más extendido para ver cómo se pone cada uno de los recursos, las cartas de bosque, las cartas de evento, ¿no? Pero recordemos que si vamos a jugar de 2 jugadores, solo se ponen 3 cartas de bosque. 3 y 4 jugadores se pone una más aquí. Estos serían los otros meeples de los otros jugadores. Ahorita vamos a jugar con la ardilla y con la tortuga. Entonces, ¿cómo comenzamos el juego? Empezamos con mis 2 trabajadores en mi lugar o enfrente de mí y los otros 4 en el Evertree. Igualmente mi oponente empieza con 2, todos empiezan con 2, pero el primer jugador va a recibir 5 cartas, el segundo 6, el tercero 7 y el cuarto 8. Por ejemplo, yo soy el primer jugador y recibí mis 5 cartas. Las voy a colocar enfrente de mí, yo las puedo ver, pero cuidando que mi oponente no las vea. Y todos van a colocar sus trabajadores que sobraron arriba del Evertree. Uno en primavera, uno en verano y 2 en otoño. ¿Cómo se juega este juego? Es un juego de turnos, no de rondas. Entonces cada persona tiene un turno y en ese turno puede hacer una acción de 3. Colocar trabajadores, bajar cartas en tu ciudad, que va a ser una ciudad de 15 cartas como límite, o pasar de estación. Vamos a la primera fase, o primera acción que se puede hacer. La primera acción de colocar trabajadores son los trabajadores que están enfrente de ti, que serían estos 2 que yo tengo, las tortugas. ¿Cómo coloco trabajadores? Sería en las huellas que están en mi tablero. En la parte de básicos, en la de bosques, en el refugio, en los eventos especiales, en las cartas especiales o en viaje. En viaje tengamos cuidado porque solo nos dice que está abierto en otoño. Ahorita estamos empezando o terminando invierno, vamos a pasar a primavera, verano y en otoño, que sería la última fase para nosotros o para los jugadores, está abierto. Solo aquel que haya pasado a otoño se le abre esta parte, ¿no? En el refugio podemos colocar trabajadores y también dentro de las cartas. Si vemos, las cartas también tienen algunas, no todas, las que son color rojo o vino, tienen una huella donde podemos colocar un trabajador cuando está en nuestra ciudad. Los círculos están unos cerrados y otros abiertos. Los abiertos pueden componerse de varios trabajadores, sean míos o sean de mi oponente también, ¿no? Por ejemplo, la ardilla podría estar aquí, o por ejemplo este está abierto y podríamos estar cuantos trabajadores querramos. Aquí nos va a otorgar 2 ramitas y una carta. Esa es la primera acción, la colocación de trabajadores. La segunda acción sería la de jugar alguna carta. Entonces recordemos que comenzamos con nuestras cartas en nuestra mano. Yo comencé con 5 y les voy a decir cómo leer una carta. ¿Cómo vamos a leer una carta? Bueno, hay 2 tipos de carta, de criatura y de estructura. Las de criatura, del lado izquierdo superior nos va a decir el coste, que serían 2 vallas. O si yo ya tengo en mi ciudad esta carta, que sería grúa, estas cartas son de estructura. Siempre aquí nos va a poner una estructura. La puedo bajar gratuitamente. Luego leemos el título. Este es el título, arquitecto, y va conforme al color del tipo de carta, que sería prosperidad violeta. Los puntos al final del juego que nos daría, y los puntos al final del juego que nos daría si tenemos esto: 1 punto por cada piedrita o resina que no hayas usado, hasta un máximo de 6 recursos de estos 2, ¿no? Y finalmente abajo del título dice criatura única, ¿no?
hay criaturas únicas y comunes, y si son únicas solo podemos ponerlo una vez en nuestra ciudad. Entonces si yo la bajo, ya no puedo bajar otro arquitecto. Como leemos las de estructuras, igualmente del lado izquierdo superior nos dice el coste de la carta, que sería 2 ramitas, 2 resinas, el tipo de la carta, que sería violeta, violeta prosperidad, el título, escuela, los puntos al final del juego, y aquí nos dice estructura única. Igualmente no podemos bajar más de 2 o 3 cartas o 4, solo una vez esta carta, y dice 1 punto por cada criatura común en tu ciudad, que va a contar al final del juego. No lo contamos cuando la bajamos, sino al final. Las violetas cuentan al final los puntos. Y aquí tengamos en cuenta que las cartas de estructura, en la parte inferior derecha, aquí si pueden ver, hay un animalito. Este animalito podemos ver el título que dice profesor. La voy a acercar un poco más. El profesor, si yo bajo esta carta en mi ciudad, puedo bajar gratuitamente el animal que se llama profesor. Por ejemplo, este profesor que está en el prado, a esto le llamamos prado, lo podría bajar gratuitamente. Además de las cartas que tengo en mi mano, puedo jugar las que están en la parte del prado. Lo del prado es esto. Podemos pagar el coste, o, como habíamos dicho, las estructuras las pueden bajar gratuitamente. Como yo ya tengo esta, puedo bajar al profesor gratuitamente. Como les había dicho, aquí dice qué estructura es la que necesito, que sería la escuela. La escuela es la que tengo aquí, puedo bajarlo gratuitamente. Cuando bajo gratuitamente, tengamos en cuenta que con estas fichas tapamos este circulito para decir que ya no se puede bajar otro profesor, porque como es un profesor y una criatura común, podría bajar otro profesor para obtener el beneficio de aquí. Roba 2 cartas y quédate una y dale la otra a un oponente. Entonces esto se activa justamente cuando lo bajo a mi ciudad. Este es un carta de tipo verde, que se activa cada vez que me lo indique alguna carta, o cuando la baje en mi ciudad, o cuando pase a una estación. Solo primavera o otoño activan las cartas verdes. ¿Qué otras cartas hay de tipo azul? Por ejemplo, que sería esta. Las de tipo azul son efectos que se pueden dar cada vez que se cumplen las condiciones, o cuando tú quieras cumplirla. Por ejemplo, aquí dice que al jugar una criatura puedes descartar este posadero, o sea, esta carta de tu ciudad, para reducir el coste en 3 vallas. Entonces, si yo quisiera poner una criatura que cuesta 3 vallas, por ejemplo, el roedor, cuesta 3, y la quisiera poner, esta se puede ir y me va a dar un coste de 3 vallas menos. La podría bajar gratuitamente, y esta se descarta en la parte inferior del tablero. Y la tercera acción que podría hacer en mi turno sería la de pasar a otra estación o prepararme para otra estación, que sería 1. Ya no puedo yo bajar cartas a mi ciudad porque ya no tengo cómo pagarlas, o ya no tengo cartas en mi mano, o ya no hay nada para que yo pueda agarrarlas del prado. Pasaría a cambio de estación, porque también todos mis trabajadores están en el tablero. Por lo tanto, lo único que puedo hacer como acción es prepararme para la estación, y pasaría a primavera, que aquí en primavera hay un iconito de agarra un trabajador, que sería este de aquí. Agarra todos los trabajadores que están en tu tablero y activa todas las cartas verdes que estén en tu ciudad. Si yo tuviera esta abajo, por ejemplo en mi ciudad, que sería el topo minero, dice copia una carta verde de la ciudad del oponente. Entonces se vuelve a activar porque la activé por primera vez cuando la bajé, y se vuelve a activar en primavera. Esto pasa también en otoño, y cuando una carta te lo indique, ¿no? Que puedes activar una carta verde. En verano lo que va a pasar es robar otro trabajador, ya tendríamos 4 trabajadores, y roba 2 cartas del prado. Y en otoño sería 2 trabajadores, los últimos 2 para tener los 6, y activa de nuevo las cartas verdes. Y así es como termina el juego. Cuando ya no puedas hacer nada más en tu ciudad, ya no puedas bajar cartas o activarlas, ya que está el límite de cartas de 15, o
ya no tengas cómo pagar esas cartas o ya no puedas cómo agarrar alguna carta del Prado, o sea, pagando su coste o bajándolas gratuitamente con alguna estructura. Por ejemplo, aquí ya tengo yo mis 15 cartas y recordemos que hay cartas que pueden compartir el mismo espacio, como el esposo y la esposa. Te lo indica en la parte inferior de la carta que dice puede compartir espacio con el esposo, o el trotamundos, por ejemplo, también dice no ocupa espacio en tu ciudad. Entonces tengan cuidado de no contarlo como el límite de 15 cartas. Y finalmente recordemos que también no podemos tener más de 8 cartas en nuestra mano, ya que si tuviéramos más de 8 las debemos de descartar. Si alguien nos debe de dar cartas y tenemos más de 8, las descartamos. Cosas a tomar en cuenta: cuando nosotros queramos poner trabajadores en las losetas de eventos especiales, tengamos cuidado de cumplir los requisitos. Aquí necesito tener 3 cartas azules, 3 cartas rojas, 4 cartas verdes o 3 marronas, 3 cartas de color marrón dentro de mi ciudad. O estas de aquí, que serían las cartas especiales. Si quisiera poner un trabajador, en la parte superior nos va a indicar los requisitos. Aquí necesitaría tener el juzgado en mi ciudad o el guardabosque. Si tengo esas dos, podría poner un trabajador y traérmela a mi ciudad para que cuente como los puntos de victoria. Y finalmente, otra cosa a tomar en cuenta es que este número 4 es que solo se puede activar este círculo cuando estemos jugando a 4 jugadores. Si estamos jugando a 3, 2 o 1, este círculo siempre va a estar bloqueado. ¿Cómo termina el juego? Pues cuando ya todos hayan pasado a otoño y ya no tengan ninguna acción por tomar. Si mi oponente, la ardilla, ya tiene todos sus trabajadores dentro del tablero o dentro de alguna carta y ya no tenga oportunidad para poner más trabajadores, ya no pueda poner más cartas en su ciudad, es ahí donde termina el juego y contamos los puntos. ¿Cómo contamos los puntos? Primero contamos los puntos bases de las cartas, que serían los que están al lado de los títulos, 1, 1, 1, 1. Luego contamos los puntos que nos hayan dado estas fichas. Estos puntos solo se obtienen cuando haya este tipo de símbolos. Por ejemplo, esta capilla, aquí nos dice un punto en esta capilla cuando pongas un trabajador, y aquí ya tendríamos un punto de victoria que se contaría cuando termine el juego. Entonces primero los bases, luego estos, luego contamos las cartas de prosperidad, que serían las violetas, 1, 2, 3, 4, 5 violetas tengo, contaría esos puntos. Luego de las cartas violetas contaría los de viaje, que serían 2 o 3 puntos. Y por último, los eventos o las losetas de evento y las cartas especiales. Si hay empate, pues sería el que tenga más eventos especiales, sean losetas o cartas. Y si sigue el empate, el que tenga más recursos es el que gana. Si persiste el empate, bueno, compartimos la victoria. Y es así como se juega Everdell. Si quieres estas reglas más extensas, te recomiendo que veas mi video donde voy paso a paso, donde veo ciertas cartas y al final del video veo todas las cartas para que se entienda qué es lo que deben de hacer o cómo se activan cada una de estas cartas. Pues bueno, muchas gracias por verme, y esto es Everdell y también es mi turno. Recuerden suscribirse y darle like para que pueda yo continuar haciendo estos videos que sean de ayuda y que también me divierten mucho hacer.